Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, una vez más, con deseo de compartir algo de la palabra de Dios. Una reflexión basada en esta hora, en la carta que se escribió a los Hebreos, el capítulo número 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Yo quisiera hablarles unos minutos en el nombre del Señor con la idea de invitarles a atender y a obedecer, por supuesto, la palabra de Dios. Es importante que nosotros ah, pues prestemos atención, sobre todo entendiendo que no es cualquier cosa la que estamos oyendo, sino que es la fuerza más poderosa del universo entero. No hay una cosa, no hay una energía más potente, ¿sí?, que la poderosa palabra del Señor. Basta con que usted mire a su alrededor y observe todas aquellas cosas que no han sido creadas por el ser humano. Y ellas son una demostración de lo poderosa que es la palabra de Dios. Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es un día soleado hoy. Esa luz allá afuera fue creada por la poderosa palabra de Dios. Él habló y así de simple ocurrieron las cosas. Una cantidad incontable de seres vinieron a la existencia. Estrellas gigantescas, minúsculas partículas. Todo esto fue creado por la poderosa palabra de Dios. Y es, les digo, de sabios atender a esa poderosa palabra de Dios. Porque por medio de ella fueron creados los cielos, dice el salmista en el Salmo 33. Y también todo el ejército, los astros y todas esas constelaciones y galaxias que dicen los físicos es infinita, fue creada por el aliento de su boca. Bueno, el capítulo 11 del libro de Hebreos también nos dice que por medio de la fe entendemos nosotros que el universo fue hecho por la poderosa palabra de Dios, de modo que lo que se ve, esto que percibimos con nuestros ojos, fue hecho de lo que no se veía. Y además, Pedro también dice en su segunda carta que estas cosas creadas, formadas por la palabra de Dios, son preservadas por la misma palabra de Dios. Ahora pensemos en que esa palabra de Dios es la que llega a nosotros a través de la predicación. Porque Dios no solamente habló para que existieran las cosas inanimadas, sino que Dios también habló al ser humano. Desde el principio, Dios comenzó a hablar con Adán y Eva. Dios comenzó a hablar con Caín. Dios habló a Noé. Dios habló a Abraham. Dios habló al pueblo de Israel en general. Dios habló a personajes en particular y también a grupos en el Antiguo Testamento. Y por eso es que la Biblia dice aquí en este hermoso libro, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y esta palabra de Dios, que ahora nos ha llegado por medio de Jesucristo, esta palabra la conocemos como el Evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces que estemos atentos a la enseñanza, a la instrucción que nos da la poderosa palabra de Dios. Les invito entonces a asistir y escuchar atentamente la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, atenderla, obedecerla, ponerla en práctica en nuestra vida. Gracia y paz.